nosotros es un privilegio bien grande poder transmitir desde nuestro templo. Así es que le voy a pedir que prepare su Biblia, que prepare su himnario, pero que principalmente prepare su corazón, para que en esta tarde podamos gozarnos en el Señor y edificar nuestros corazones. Así que vamos a empezar con nuestra primera alabanza. Si no se la puede, pues escúchala y de ahí búsquela para que se la vaya aprendiendo. Es una nueva alabanza que queremos compartir en esta tarde para honrar y glorificar a nuestro Señor. Gracias, Padre, porque este día muchos terminamos una semana laboral. Tú has estado a nuestro lado, Señor, en cada una de las actividades que hemos realizado. Tú has protegido a nuestra familia, has provisto el pan, Señor, en nuestra mesa. Gracias por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, por nuestras hermanas que nos están sintonizando en esta tarde. Que seas tú, Padre Santo, que puedas hablar a sus corazones, que se puedan gozar en la alabanza, que puedan recibir, Señor, de tu palabra, para que espiritualmente cada día podamos crecer, Padre Santo, y podamos fortalecernos en ti, poniendo nuestra fe y nuestra confianza siempre en ti, comprendiendo, Señor, que todo lo que sucede en la vida de tus hijos tiene un propósito. Ayúdanos a encontrar ese propósito, a buscarte a ti y no flaquear. Gracias por tu inmensa misericordia. Te pido por mi hermana Nelly, Señor, que tú la utilices en las alabanzas,
que podamos gozarnos, Padre Santo, adorándote y alabándote a ti. Gracias por este maravilloso momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora dejo con ustedes a mi hermana Nelly para que sigamos. Vamos a ir con las alabanzas del Linario. Aquí estamos precisos para que mi hermana Nelly cante, pero vamos a cantar 3 alabanzas del Linario, así que busque su Linario y vamos a cantar 3 alabanzas. Vamos a empezar con la 151, Mi culpa Él llevó. Así que allá desde su casita busque su Linario y acompáñenos. Y dice, Santa Biblia es una alabanza que me gusta mucho porque esto es los consejos que el Señor nos ha dejado, la guía que Él ha dejado para que nosotros nos alimentemos diariamente.
fortaleza es. El gozo del Señor tu fortaleza es. El gozo del Señor tu fortaleza es. El gozo del Señor tu fortaleza es. Tu gozo significa entregar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Si tienes ese gozo puedes tú saltar. Tu gozo significa entregar. Espero que haya saltado allá en su casita, ¿verdad? Así es que estos han sido los himnos que vamos a cantar de nuestro himnario. Hoy le pido a mi hermana Nelly que pueda, hoy sí le pido a mi hermana Nelly que pueda acompañarnos con esos hermosos alabanzas. Amén. Es para mí un gusto, hermanos, estar con ustedes, aunque sea de lejitos, ustedes en su casita, pero aquí estamos, sirviéndole al Señor. Es un honor para mí y espero que desde allá donde usted está me acompañen con su voz. Es un honor cantarle al Señor, así es que cantémosle todos, hermanos. Ayúdenme. Dios nos hizo para algo especial en nuestras vidas, y si somos obra y semejanza de Dios, eso quiere decir que estamos aquí para adorarles, para ser un orador. Cantémosle. Amén. Cantémosle al Señor, hermanos. Digámosle que somos adoradores de Él. Le dicen al hombre un lenguaje muy bello. Uno dice la música para alabarte. Estoy agradecido. Quiero cantarte, estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito, mientras estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte, estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti, te cantaré. Con júbilo vendré a ti, te adoraré. Tú me hiciste con un propósito, en mis planes estaba que yo te adorara. Y que estoy agradecido y quiero cantar.
nuestro Padre Celestial. Yo quiero ser un adorador. En el nombre del Señor vamos a ser todos adoradores. Amén. Amén. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que se llama Descansar en ti. Y yo creo que cuando vienen las adversidades, los peores momentos, Dios está con nosotros, hermano. Nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y lo más bello que podemos hacer es descansar en Él, descansar en su palabra, descansar en la presencia del Señor, que es lo más hermoso que podemos hacer como seres humanos. Cantémosle esta hermosa alabanza. Si no se la sabe, cierre sus ojitos. Mis cantos llenan el espacio.
que descansar en el Señor. Amén, hermanitos, allá en su casa. Ahora quiero que me acompañen con otra hermosa alabanza que cuando nosotros como mujeres, como madres, tenemos un problema, tenemos una dificultad, es bello, hermanas, tener ese lugarcito de intimidad para hablar con el Señor, para contarle nuestros problemas, para contarle nuestras penas, para contarle todo lo que nos está pasando, y Él estará allí con nosotros. Por eso, como mujeres, como mamás, tenemos que tener ese lugarcito de intimidad. Cantémosle el lugar de intimidad. Por tanto tiempo había buscado sin encontrar. Desde el momento, desde el lugar de intimidad, donde el ruido se apagó y solo estás tú.
podido glorificar el nombre del Señor, porque cuando usted canta, no solo canta por cantar, sino que esa alabanza debe de estar dirigida a nuestro Señor para honrar y glorificar ese nombre. Y bueno, un par de anuncios antes de pasar a un momento bien especial, es recordarles que nuestros servicios siempre estamos los martes, los jueves, los domingos a las 10 de la mañana y por el momento el último sábado de cada mes estamos con Mujeres de Fe. La verdad que es un privilegio bien grande seguir transmitiendo la palabra, seguir compartiendo con ustedes. Sigamos orando para que esto pueda cesar y que podamos regresar a gozarnos a la casa del Señor. Mientras tanto, hermanos, hagamos nuestra parte. Si no necesita salir, no salga, y si sale, pues protéjase, utilice todo ese protocolo de limpieza que debemos de tener y principalmente oremos para que la protección de nuestro Señor Jesucristo siempre esté a nuestro lado. Recuerden que como iglesia seguimos trabajando con el Ministerio de Musate. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos. Gracias a Dios siempre podemos llevar este alimento a estos ancianitos y también pedimos sus oraciones por ellos, por su salud emocional. Recordemos que ellos están en un momento en el que no pueden salir y emocionalmente existe esa depresión en que ellos no tienen esa libertad de salir, sino que están ahí, como decimos en buen salvadoreño, encerraditos. Así que agreguémonos a nuestra lista de petición para que el Señor sea también que dé tranquilidad, ¿verdad?, a cada uno de estos ancianitos. Bueno, no sin más anuncios, vamos a pasar a un momento especial. Es para nosotros un privilegio en esta tarde tener el testimonio de mi hermana Estelita de Amaya, así que yo le pido, doctora, que pueda pasar y pueda compartirnos en esta tarde lo que el Señor ha hecho en su vida. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esto sirva de, que les dijera, de que sí los milagros existen. Y yo soy un milagro viviente porque soy una persona sobreviviente del COVID. Mi testimonio comienza ya por el mes de diciembre, cuando me dio una sinusitis, me dio un proceso decía una pansinusitis, hoy solo era moco y tos, y en ese momento pues era un catarro, un aire. Se dieron todos los tratamientos que se podían dar en el mes de diciembre y no había mejoría. Luego llegó enero, que nuevamente se abrían los servicios médicos a nivel institucional. Me hicieron estudios, me hicieron un TAC, me hicieron radiografías y demostraba que tenía una pansinusitis y en los cultivos salía una bacteria. La bacteria era una Klebsiella pneumoniae, o sea, una bacteria que produce neumonía en las personas y que si no se cuida es muy grave. Consulté, como ustedes saben, a nivel médico, a veces un médico dice una cosa, puede que tenga toda la razón, a veces va con otra segunda opinión y este dice otra cosa, ¿quién tiene la razón? Bueno, pasa el tiempo, consulto con una infectóloga y me dice, doctora, usted está colonizada. ¿Qué colonizada? ¿Quiere decir que yo voy a vivir con la bacteria siempre? Sí, así va a ser. Bueno, en eso llega otro infectólogo en otras 2 o 3 semanas, que es mi amigo, que fui a consultar y me dice, no, usted no puede vivir colonizado. Gracias a Dios tengo un tratamiento que va a vencer el próximo mes, entonces no necesito, porque necesitaba ser hospitalizada para recibir ese tratamiento. Pero como ya iba a vencer, entonces con libertad me dieron la medicina, porque es una medicina
$600 y eran 10 días de tratamiento. Entonces me lo dieron. Pero mi persona seguía mal, seguía con tos y nada curado. Probé todos los antibióticos, si consultaba con el otorrino me decía que eran problemas de garganta infecciosos, si consultaba con el alergólogo me decía que era por alergia, pero total es que cada especialista tenía su propia opinión. Pasa el tiempo, yo seguía mal y llegó ya la fase nuestra del problema del país. Nosotros somos un grupo de médicos en el área de gineco-onco que hemos sido bien unidos. Entonces, y yo, la matriarca del grupo, me relaciono solo con chicos jóvenes, ¿verdad? Todas las niñas, son 5 niñas y un niño. Estos médicos han sido conmigo como que fueran mis hijos. Bueno, dice uno de ellos, yo no voy a comer con ustedes porque yo tengo COVID. Y le digo yo, no seas loco, no estés diciendo que tenés eso. No, doctora, yo tengo COVID. ¿Y por qué decir que tenés COVID? Porque no huelo nada. Entonces yo tengo COVID y yo me voy a apartar del grupo porque si no se lo voy a pasar. Luego llega otra doctora la siguiente semana y dice, ando muy mal de la gripe, anda a consultar al gripario. Pánico para ir al gripario, todos hemos tenido, porque es el área donde se captan las personas que tienen COVID. Entonces se fue al gripario, pasó la consulta, regresa y dicen que tengo una faringitis. Me mandan con 5 días a casa. Andate. Va. Luego esa semana fue una semana muy lluviosa. Yo comencé a sentirme, además de la nariz que no dejaba de chorrear, la tos que no cedía, comencé a sentirme con mucho dolor de cuerpo. Y hacía mucho frío y por los momentos críticos que todo grupo ha ido pasando a nivel médico, todos teníamos cositas ahí en nuestros bloques. Yo tenía una mi frazadita, una de las doctoras sacó la frazadita y me envolvió y allí pasando y la tormenta cayendo. Eso fue día miércoles, llegamos a viernes. El día viernes sí me sentía, como dicen, perdón, tirar al chucho, ¿verdad? Me dolían mis hombros y me dolían las piernas. Les decía, me siento como que soy caballo, me duelen las 4 patas. ¿Sí? Entonces, bueno, pasé ese fin de semana muy mal, que ya el lunes ya era 1 de junio, o sea, todos esos síntomas comenzaron como el 25 de mayo. Ya ese día era 1 de junio, el lunes, fui a consultar, ni modo, me tocaba ir al gripario porque no había otro lugar donde consultar. Fue una experiencia un poco, que les dijera, no agradable, porque ustedes han visto la gallina en el campo cuando está lloviendo, todas se hacen al lado de la pared. Entonces al lado de la pared están las sillitas allí en el MQ, ojalá no me haga una autoridad de ahí porque me va a reprender porque hay trabajo. Entonces, pero todas las sillitas estaban allí y uno sentadito al lado de la pared y la tormenta cayendo y de las rodillas para abajo bien empapado. Paso con el médico, me ve, me revisa y me dice, tiene una faringitis, se va a ir con 5 días a su casa incapacitada. Vale, regreso a mi servicio, les digo, me voy incapacitada con 5 días. Y era lunes. Martes llegó Naxi y me dice, mira, dice la doctora Heyman que te van a ingresar. ¿Para qué me van a ingresar? Mal, ella consiguió el oxígeno, consiguió la medicina que vos necesitas, que es muy especial. ¿Pero por qué? Pero sí, yo estaba muy mal, ¿verdad? ¿Pero por qué me van a ingresar? Ella dice, no, mañana voy a ir. El día siguiente estaba esta doctora con el
pero un médico con mucha entrega a su profesión. Pues yo soy, como les digo, la matriarca del grupo, pero él, una persona que tenía pocos meses de conocerme, puso especial interés en mi persona. Me tomaron la radiografía de tórax y entonces la vimos con el internista, y aquel internista y decía que yo tenía una neumonía basal bilateral. Y en ese momento me dieron opción, me dijeron: mire, usted tiene una opción, se va a su casa y viene todos los días para que le pongamos su ampolla de endovenosa para la neumonía, o se queda y pues queda ingresada. Ustedes saben lo tedioso que es cuando uno va a ingresar a una institución, que si llego temprano en la noche, pues estoy ingresando en la mañana del día siguiente, y si llego en la mañana, pues estoy ingresando en la noche. Se nos fue el día allí. Este doctor Cruz, la doctora Heyman, la doctora Flores, todos ellos como que eran pollitos detrás de mí. Apártense porque ahí viene un paciente COVID, todo el mundo hágase a un lado. Y ni modo, y yo no era COVID, ¿verdad? Entonces nos hacíamos a un lado. Dicen que ahorita vienen y aquella cosa que anunciaban en los parlantes, paciente COVID, no sé qué, código no sé qué, y va la persona en la silla de ruedas, y va el otro tirando el sanitizante para que quede limpio, para que no quede contaminado, hacernos a un lado nosotros. Y entonces luego después me pasan a la observación y me dijo este médico, el doctor Cruz: mire, ya le conseguí cama en el cuarto piso, pero antes se le va a hacer un TAC. Este TAC prácticamente sella el diagnóstico, porque tiene hallazgos que son muy especiales de esta enfermedad. Vaya, la prueba del COVID ya me la habían tomado, pero todavía no sabe el resultado, por lo menos no me la habían entregado a mí. Luego, este doctor es un hombre que mide casi 2 metros, y en ese instante yo lo vi pequeñito. Eso ya no era bueno, porque dije: qué raro, lo veo pequeñito. Y entonces, pero ya me tenían ahí con oxígeno. Luego me toman el TAC y me regresa otro médico y me dice: doctora, la hemos encontrado positiva a COVID. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hemos escogido que el lugar mejor para usted es el militar, la UCI del militar. Ay Dios, me van a intubar. Entonces, no, al momento no la vamos a intubar, pero pasa usted para el hospital militar. Bueno, esperé salir de ahí del MQ a subirme a la ambulancia. Esa ambulancia andaba empapada, mojadísima, y yo, con la neumonía, a acostarme en aquella cama mojada. Y cuando llegué al militar, ya la situación había cambiado para mí, para la percepción. Una cama, siempre la postura es horizontal. Yo veía que las camas estaban paradas, con los pacientes intubados, pero parados. Eso ya no era normal. En esa UCI, en esa misma madrugada, me habían puesto el anticuerpo monoclonal, que es algo que es muy caro. Me habían puesto ya el plasma, más todo lo demás que sirve de apoyo para el manejo de la enfermedad. Pasé en UCI 2 noches. Les he de decir que esa gente allí en UCI, en el militar, lástima que jamás lo veré, porque esta gente está como, perdón, pero viste como que son astronautas. Usted no le puede ver la cara, solo oye su voz, pero no lo va a reconocer después para darle gracias. Me atendieron muy bien. Pasé 2 noches y luego pasé ya a una área de intermedio, le llaman ellos. Igual me fueron destetando del oxígeno
ir disminuyendo las cantidades de oxígeno que la persona necesita hasta llevarla a cero. Llegué a nivel 0 que ya no necesitaba, entonces me dijeron, ok, usted ya puede pasar a cuidados mínimos, va de alta de aquí del militar y pasa al médico quirúrgico. Bueno, yo peleando por quedar en el médico quirúrgico, aunque era terrible que yo regresara al médico quirúrgico, porque es un lugar que al momento, pues la carga viral por todos los pacientes que ahí están llegando es muy grande. Entonces, ponerse en ese momento era prácticamente volver a caer en el problema. Y alguien se dio cuenta y dijo, no la traigan acá, llévenla al hospital Ceiba. El hospital Ceiba son habitaciones de hotel, como toda habitación de hotel, tiene su baño muy bonito y todo eso. Cuando llegué allí, la paletita que yo llevaba pesaba 1 tonelada. No hay fuerza, no hay nada, te agota, 3 pasos que das, te agotan. Pero me llevaron a la habitación. En la habitación me dijeron, vaya, ahí adentro está una escoba, hay un trapeador, usted va a hacer la limpieza de su habitación, se le va a entregar una bolsa con ropa de cambio diario, luego usted se va a cambiar y en esa misma bolsa va a echar su ropa sucia que está contaminada y la pone en la puerta porque ahí pasan recogiendo. Esas camas de allí, vieran qué bonitas se ven, cama como de dormitorio, pero cuando usted se sienta, yo no sé quién escogió eso, porque eso es como que usted se siente en el suelo, es duro, no hay nada comparado con lo duro. Y entonces la almohada es una almohadita que cuando usted la toca es bien suave, pero es como que a usted le den de cabecera un algodón de las ferias de agosto, que cuando usted lo presiona no queda nada, entonces no levanta nada, y la cama dura y la almohadita, y yo solo decía, Señor, gracias porque no estoy bajo tierra, me has dado una nueva oportunidad de vida, es un nuevo nacer, o sea, en sí, un nacer de nuevo, porque allá en la UCI del militar, solo cada momento yo oía las alarmas y eso implicaba que había que embolsar al paciente, ¿verdad? Porque ya no era paciente, sino que ya era cadáver. Eso es traumático. Es traumático para cualquier persona. Y en ese momento yo solo, cuando estaba, o sea, retrocediendo en el tiempo, cuando estaba ahí en la UCI, cuando vi el paro y que embolsara a esa persona, porque ahí no se dan maniobras de resucitación por la enfermedad misma, no hay, ¿por qué? Porque no lo va a salvar por más que haga que le dé maniobras de resucitación, porque los pulmones se han trombosado, ya no le llega sangre, es como que un infarto en el corazón. Entonces, y el pulmón ya se trombosó todo, es imposible volver a la vida una persona así. Y solo en ese instante yo le suplicaba al Señor por el alma y el espíritu de esa persona, porque todo el tiempo que estuve en la UCI nunca perdí el conocimiento. Y sí les diré, hermanos, que en ese momento allí, en la UCI, y que usted sabe que en cualquier momento usted va a entrar a otra fase. La otra fase puede ser inconsciencia o puede ser morir. No importa si usted es pobre, no importa si usted es millonario, usted va a ir a la tumba igual que otra persona, el que tiene mucho o el que nada tiene. Entonces solo suplicaba, Señor, por misericordia, perdóname todos mis fallos, todos mis pecados, queriendo o no queriendo, he pecado contra ti, perdóname y no me vayas a dejar fuera de ti, ¿verdad? Llévame contigo. No pensaba en todo lo demás y sí oraba por la familia, eso sí le diré, porque decía, Señor, que cuando regreses y me perdones,
permites regresar, cuando regrese, que estén todos completos, que no falte nadie, porque yo sabía que en las 3 casas de los 3 hijos, todos estaban mal, todos quedaban mal, y no sabía si alguno ya no lo iba a encontrar. Bueno, pasemos al tiempo. Allí en el tiempo, ya en la última fase, llegué al hospital, este hospital, antes Hotel Siesta, y cada día, Señor, ya va a pasar este día. En la noche, Señor, ya me va a vencer el sueño y tengo que dormirme, pero ya va a pasar esta noche. Y así pasaron los días allá adentro. Y hasta que un día llegó el médico que había estado viendo en el militar también, y me dijo, ¿aún está aquí? Pues sí, aquí estoy. Le voy a dar el alta, me dijo. Es que ayer me la dieron, pero fíjese que no me he ido. Y yo pregunté si me podían ver la familia, venir a traer, y me dijeron no, hasta que el viceministerio de Transporte la lleva a su casa, hasta entonces puedo ir, pero le prometo que ese día usted se va. Y ese día, gracias al Señor, salí de ese proceso de 13 días de hospitalización. Eso para mí fue, Señor, me has dado una nueva oportunidad de vida. Sí, no me corresponde el tiempo que queda de ese momento para acá. Es para la honra y gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Así es que yo les digo, hermanos, algunos de ustedes están pasando esta crisis. He de decirles que de mi servicio fue una paciente que nos contaminó y fuimos 9 los que nos dio. La única diferencia era que yo era una persona mayor, como me dicen ellos, la matriarca del grupo, y todos los demás eran personas jóvenes que no pasan de 30 años. Entonces a ellos todos los mandaron a su casa a pasar la cuarentena, pero a mí me tocó hacer todos esos 3 hospitales, ¿verdad?, para salir adelante. Y por ser diabética, hipertensión arterial, el riesgo de morir era altísimo. Así es que, gracias, hermano, ánimo, solamente Dios es el dueño de la vida, ¿verdad? Y a mí Dios me regaló un tiempo más, no sé cuánto tiempo puede ser, pero sí será para servirle a Él. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermoso testimonio. Es bien hermoso escuchar lo que el Señor hizo en la vida de la doctora. Dios tiene un propósito en su vida y, como ella dice, va a ponerse al servicio del Señor. Hermanos, tenemos que tener claro que todo lo que sucede en nuestra vida como hijos suyos, hay un propósito para nosotros. Yo sé que muchos en este momento han perdido familiares, muchos tienen familiares enfermos, pero no perdamos la fe y pidámosle al Señor que Él sea el que nos ayude a entender por qué ha llegado la enfermedad a nuestras vidas. Su palabra dice que estamos en este mundo y somos frágiles, y el que la enfermedad llegue a nuestra vida no es que Dios nos ha dejado, no es que Dios nos ha abandonado, sino que Dios cumple siempre sus propósitos en sus hijos. Así que, hermana Estelita, para nosotros es un privilegio y un gozo muy grande tenerla acá con nosotros. Y este primer servicio, después de ¿cuántos días? Llevamos casi 90 días, creería yo. Creo que ya perdimos la cuenta. Pero aperturamos para honrar y glorificar el nombre del Señor con este hermoso testimonio en el que Dios le regaló una nueva oportunidad a mi hermana Estelita.
Y vamos a seguir con los testimonios porque el Señor se ha manifestado en toda su familia. Él ha tenido misericordia y han sido días difíciles, pero hemos salido adelante. Así es que esté atenta con nosotras porque primero Dios, el próximo mes vamos a tener otro testimonio en el que nos va a compartir cómo el Señor se ha manifestado. Y vamos a pasar al momento de la meditación, así que les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para que el Señor sea el que ponga palabras en mi boca, que prepare su corazón en esta tarde para recibir lo que Él tiene preparado. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ese hermoso testimonio. Gracias por la vida de la doctora Estela de Amaya, Señor. Gracias porque tú te manifestaste, tú escuchaste nuestras oraciones, Señor. Tú escuchaste su oración, Padre Santo, y le permites en esta tarde poder compartir con nosotros ese maravilloso milagro que tú has hecho en su vida. Queremos en esta tarde, Padre Santo, pedirte por todos aquellos que en este momento están pasando una situación difícil por COVID o por cualquier otra enfermedad, Padre Santo. Que seas tú que confortes sus corazones, Señor. Que nos ayudes a tomarnos de tu mano para tener esa fe y esta confianza, Padre Santo, que tú tienes el control. Ayúdanos a no desfallecer, a confiar en ti, Padre Santo, para poder salir victoriosos. En esta tarde, Padre, quiero pedirte por la meditación, que seas tú que alimentes nuestro espíritu, Señor, para seguir fortaleciéndonos, para seguir caminando, para continuar enfrentando cada una de las situaciones que llegan a nuestra vida, a las de nuestras familias, Señor. Gracias por este maravilloso momento. Glorificamos tu nombre y nunca vamos a dejar de exaltarte, Padre Santo, reconociéndote a ti por lo maravilloso que eres. Gracias por este momento, Señor. Toma control de mi mente, de mi corazón, Padre Santo, para que todo lo que en esta tarde salga de mi boca sea para glorificarte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde, hermanos, pidiéndole al Señor que me diera que compartirles, pero que primero sea aplicado en mi vida y que primero hable a mi vida. Quiero compartirles una pequeña meditación que se llama La importancia de la fe en mi vida. Y para ello les voy a pedir que nos vayamos a Hebreos 11:1, que es el versículo de la fe, es el capítulo de la fe, y creo que ya muchos lo conocemos, pero nosotros conocemos qué es la fe, vivimos la fe realmente. Así que quiero pedirles que vayamos a Hebreos 11:1. Y dice su palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy hablaremos acerca de uno de los elementos importantes en la armadura de todo cristiano. Y quiero invitarles a que en esta tarde podamos pensar sobre las cosas que nosotros realizamos a diario y que muchas de estas requieren de fe. Un ejemplo, si hablamos de la fe simple, de la fe natural, podemos hablar de cada uno de los planes que yo realizo en mi vida, como todas las mañanas levantarme, tomar un autobús, trasladarme hasta mi trabajo. Eso requiere de una fe natural, porque o tomamos nuestro vehículo porque yo sé que voy a llegar al lugar donde yo trabajo. Cruzamos la calle, yo tengo la fe que me voy a cruzar la calle y no me va a pasar nada y voy a llegar hasta el otro lado. Otro tipo de fe es plantar una semilla. Yo voy a plantar una semilla y tengo la fe que la voy a regar y esa semilla va a germinar y de ello va a nacer una planta. Todo y cada una de estas actividades y cualquier otra que yo tal vez en este momento no les mencione requiere de un nivel de fe.
vivimos a diario. Pero en esta tarde nos vamos a preguntar qué es la fe, cómo se define la fe. Y yo les voy a leer unos conceptos que he buscado según la Real Academia Española. Dice que fe es, por ejemplo, nos habla de la fe como un conjunto de creencias que alguna persona o grupo de personas puede tener. Pero también dice que otra definición habla sobre la confianza o el buen concepto que podemos tener sobre una persona o una situación. Cuando define el concepto de la fe en el cristiano, que esa es la que en esta tarde quiero que reflexionemos, nos dice que es una virtud relativa a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios. La Biblia también define la fe y nos ayuda a entender la importancia de ella en nuestras vidas. Entonces, en los siguientes puntos veremos, y esto nos ayudará a comprender sobre la importancia de la fe y cómo esto nos ayudará en nuestro andar diario con Dios. Y vamos a ver el punto número 1, que dice que por fe recibimos el perdón y la salvación. Dice acá que Dios nos amó tanto que envió a su propio Hijo Jesús a morir por nosotros. Al poner nuestra fe en Jesús y creer en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y pasamos a tener una vida eterna. Ese sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que el único requisito que nosotros tenemos para recibir esa salvación es que nosotros creamos, confiemos y hagamos valer ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros queremos afirmar este punto, podemos irnos a Juan 3:16. Creo que ese versículo muchos nos lo podemos de memoria. Y Juan 3:16 dice, le pido que lo busquemos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros podamos poner en práctica la fe en este punto? Está acá en el versículo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si yo abro mi corazón y reconozco al Señor que Él envió, imagínense, a su Hijo unigénito, las que somos mamás podemos comprender cuál es el amor hacia un hijo, ¿verdad? Y nuestro Señor, madres y padres, y nuestro Señor Jesucristo nos entregó a su único Hijo, a venir a pagar a este mundo por cada uno de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el único requisito que Él nos pide? Que nosotros creamos en Él. Creamos en ese sacrificio para que podamos tener esa vida eterna. Eso es lo único. El Señor no nos está pidiendo que nosotros hagamos, ¿cómo decirle? Que nosotros hagamos favores terrenales, sino que Él solo nos pide esa sinceridad en nuestro corazón de creer en ese sacrificio perfecto, y Él nos perdona de todo pecado y nos regala ese don de la salvación. Si nosotros tenemos esa fe, que aunque nosotros no vimos ese sacrificio, pero cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, podemos encontrar todas esas promesas que Él tiene para nuestra vida, y podemos entender ese sacrificio perfecto que Él hizo para que nosotros tengamos esa vida eterna. Entonces, por fe recibimos el perdón y la salvación al creer que Él murió en esa cruz por cada
cada uno de nuestros pecados. Si ya nosotros somos cristianos, este punto creo que ya todos lo tenemos claro. Creímos en Él, abrimos nuestro corazón y le recibimos. ¿Qué es lo que nos queda? Practicar, dar a conocer, ser esa luz de ese perdón y dar a conocer que Él está en nuestros corazones. Ese es el punto número 1. El punto número 2 dice que recibimos a Jesús en nuestros corazones por fe. ¿Por qué por fe? Porque nosotros no le vimos, pero sí lo sentimos cuando le permitimos que Él entre a nuestro corazón, cuando nosotros nos alimentamos a diario con su palabra. Por fe decidimos abrir nuestros corazones a Jesús. Su Espíritu viene a morar en nosotros y nos fortalece en todo. Y miren, hermano, cuando la palabra es todo, no solo cuando estoy enfermo, sino que cuando viene una prueba, cuando hay una necesidad económica, es en todo. Y vámonos a Efesios 3, 16 y 17. Y dice la palabra: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Entonces, nosotros permitimos que Dios entre a nuestras vidas por fe. Porque sí, porque cualquiera que no le conoce puede venir a cuestionarnos que por qué creemos si nunca le hemos visto. Pero cuando nosotros permitimos que Él entre en nuestros corazones, vamos a poder experimentar su amor. Y vamos a ir creciendo cuando nosotros le buscamos y vamos cultivando esa relación íntima con Él. Y cómo voy a ir incrementando y cómo mi relación va a ir creciendo con Él. Así como cuando éramos novios, ¿verdad? ¿Cómo fue creciendo aquello? Primero nos vimos, después platicamos, después nos dimos un beso y de ahí hasta que nos casamos y ahora vivimos juntos. Pero ¿cómo creció esa relación? Con la comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con nuestro Creador? Por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Pero yo no puedo decir que le he recibido en mi corazón y que voy a ir creciendo en esa fe si yo solo me alimento de lo que escucho, sino que yo también tengo que alimentarme de lo que leo, porque yo no me voy a quedar solo con lo que dice el pastor. Sí, el pastor nos comparte de lo que el Señor le da, pero yo como voy fortaleciéndome día con día mediante la lectura de su palabra. Voy teniendo el conocimiento y voy creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le busco a diario en oración. ¿De qué manera yo voy a crecer y me voy a fortalecer y le voy a conocer? Es expresándole todos los días lo que hay en mi corazón. Es que el Señor todo lo puede y ella lo conoce, sí, pero Él quiere escucharlo de nuestros labios. Así como cuando nosotros muchas veces vemos las necesidades de nuestros hijos, cuando ya son adultos, pero nosotros también queremos que ellos nos comparten qué es lo que ellos necesitan, escucharles. De esa misma manera, nosotros podemos ir alimentando nuestra relación espiritual con nuestro Creador, diciéndole a diario qué necesitamos, qué es lo que yo necesito cambiar, confesarle: Señor, te estoy fallando en esto, pero ¿cómo lo voy a vencer? Alimentándome de la palabra para poder tener esa fortaleza. Entonces, cuando yo le abro mi corazón y permito que el Espíritu Santo entre en él, voy a tener esa fortaleza para poder caminar de su mano. Entonces decíamos que el punto número 1 es que por fe recibimos el perdón y la salvación. Número 2, recibimos a Jesús en nuestros corazones por fe, porque no le hemos visto, pero le hemos sentido y sabemos que Él hizo ese sacrificio en esa cruz y que nos ha dado el privilegio ahora de poder recibir las bondades de ese sacrificio.
El número 3 dice que vencemos al mundo y nuestras tendencias carnales a través de nuestra fe. A través de nuestra fe en Jesús logramos vencer las tentaciones y la tendencia al pecado. Nos da fuerzas para buscar agradar a Dios más que querer sentir todo lo que el mundo nos da, sino que nos enfocamos en Él. Y eso, el versículo que nos ampara a este punto es 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, Satanás siempre va a tratar de perturbarnos, y cuando estamos en situaciones como las que estamos pasando actualmente, las noticias, vemos familiares enfermos, amigos que mueren, o muchas veces nuestros familiares mueren también, nos sentimos vencidos, sentimos esa duda, pero esa duda no viene de Dios, sino que cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, esa duda viene a nuestro corazón y lo que hace es alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque estamos dejando de confiar en el poder que el Señor tiene. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Cuando el que nosotros seamos cristianos no quiere decir que las pruebas no van a venir a nuestra vida. El que nosotros seamos cristianos no quiere decir de que nos vamos a ser víctimas de todo lo que sucede en este mundo. Dice el Señor que estamos en este mundo de paso, ¿verdad? Y aunque a veces suena duro, dice que cuando somos cristianos y le hemos recibido en nuestro corazón, el morir es ganancia, mas sin embargo nosotros no queremos dejar de este mundo. Pero tenemos que aprender, y por la fe, y se lo digo porque estaba conversando con mi familia, y yo le digo, en mi trabajo, pues, que es en el área exacta donde estoy, han habido 4 personas que se han ido por el diagnóstico que decía la doctora, rinofaringitis, pero como no hay una prueba, ellos se van incapacitados por eso. Pero han pasado la crisis perdiendo olfato, perdiendo gusto, malos de la tos, con una fiebre bien alta. Entonces, humanamente el temor llega a nuestros corazones, ¿verdad? Decir, y ahora puedo ser yo, el siguiente puede ser. Hemos visto que se han ido 4 personas con diferencia de 15 días, 5 días. Entonces, el temor llega. Y Satanás, si nosotros permitimos, ese temor nos gana la fuerza para confiar en que el Señor tiene el control. Tiene el control de nuestra vida. No importa que la situación se esté viendo negra, como decimos, ¿verdad? Y si hacemos un poquito de memoria, cuando Pedro está en el mar y la tempestad está alta, hay temor en su corazón, y cuando Jesús aparece, dice la palabra que él cree que es un fantasma, pero el Señor le dice, no temas, soy yo. Entonces Pedro le dice, haz que yo camine sobre las aguas hacia ti. Y el Señor le da el privilegio de caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro se empieza a hundir? Porque Pedro empieza a ver la tempestad que hay en el agua. Y muchas veces, y creo que se aplica en este momento, nosotros vemos las noticias, tenemos familiares enfermos, algunos hayan fallecido, tenemos amigos, y cuando nuestra mirada está en esa tempestad, nosotros nos podemos empezar a hundir. Y humanamente dicen que si nosotros nos estresamos, nuestras defensas se bajan, estamos más expuestos. Pero ¿a qué quiero llegar? Si nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, vamos a vencer al mundo. Y no vamos a vencer solo las tentaciones, sino que cada una de esas aflicciones que llegan a nuestra vida.
¿Cuál tiene que ser nuestra petición? Bueno, Señor, este cuerpo es frágil, porque, como decía la doctora, aquí no importa que tengamos dinero o no tengamos, seamos jóvenes o seamos mayores, la enfermedad no respeta. Pero cuando nosotros entendemos la fragilidad que tenemos como humanos y reconocemos el poderío del Señor, saldremos victoriosos de cualquier situación. Y aún si la muerte llega y le tenemos en nuestro corazón, dice su palabra que el morir es ganancia. Aunque humanamente no lo asimilamos, y se lo digo por experiencia, porque yo le decía a mi esposo y a mi hija, he tenido mucho temor de enfermarme, porque en mi mente está que el que más me necesita es Aarón, que es el pequeño. Yo digo, Pamela ya es una adulta, mi esposo también. Sí, quizás me van a extrañar, pero creo que al que más le costaría asimilar mi ausencia es mi hijo. Ese es mi pensar humano. Pero en ese momento me dice mi esposo, tengamos fe en el Señor, oremos, y que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Que si la enfermedad llega y nos va a llevar, preparémonos espiritualmente para ese llamado. Pero que si la enfermedad va a llegar, le pidamos con fe al Señor que Él nos ayude a enfrentarla. Entonces es ahí cuando nosotros no tenemos que quitar nuestra mirada del Señor. Que no importa cómo se vea la tempestad, que no, ahí las noticias dicen que nos va a dar a todos, que no hemos llegado a la curva más alta de la enfermedad, que viene otro virus más fuerte. Miren, como cristianos tenemos que estar sabedores que estamos en los últimos tiempos, que su palabra se está cumpliendo, y aunque este virus no es un castigo del Señor, porque es la creación del mismo humano, tenemos que entender que el corazón del hombre se ha entenebrecido y solo hay interés en el poderío, ¿verdad? Entonces, nos estamos destruyendo entre nosotros mismos, pero el Señor a su pueblo le tiene preparado un hogar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prepararnos espiritualmente. Tenemos que edificar nuestras vidas en la oración, en la lectura de la palabra, para que esa fe no desfallezca y no importa lo que venga a nuestra vida, lo podamos enfrentar. Nuestra hermana Celita nos compartía que ella oraba por ella y por su familia. Nunca perdió la esperanza de que el Señor estaba con ella. Entonces, de esa manera, nosotros podemos vencer al mundo cuando nos tomamos de la mano del Señor. Y creo que en este momento que Dios le permitió estar sola, también le permitió platicar con Él más libremente, porque a veces en nuestros hogares, aunque ahorita se nos ha bajado un poquito el estrés, el trajín, por decirlo así, pero hay momentos que en nuestro hogar no tenemos como esos espacios para platicar con el Señor, ¿verdad? Para reconocer lo maravilloso y todo lo lindo que Él nos da. Y yo se lo compartía en el servicio anterior. Muchas veces no reconocemos todo lo que el Señor nos da hasta que perdemos eso. Y a mí me pasó, yo tengo casi 25 días que me caí y a mí me está costando mucho recuperarme de mi rodilla, pero muchas veces no le damos gracias al Señor porque podemos caminar. No reconocemos eso. El simple hecho de subir una grada, de pegar una carrera cuando se nos está quemando algo en la cocina, créanme lo que en esos 25 días yo le he dicho al Señor que somos tan frágiles y muchas veces no reconocemos ese poderío del Señor. Pero nosotros tenemos que alimentar esa fe para que nada de lo que venga a nuestra vida nos haga desfallecer. Y el último punto dice que la fe es parte de la armadura del cristiano.
nos ayuda a mantenernos firmes de todo lo que pueda venir. Dios no nos deja batallar solos. Él provee de la armadura que necesitamos para vencer en nuestras luchas espirituales. El escudo del que nos habla este versículo era un escudo grande que usaban los soldados romanos para cuando estaban en la guerra, ¿verdad? Si nosotros se nos viene a la mente, un soldado romano se protegía su cabeza, se protegía su pecho y las piernas, y utilizaba ese escudo para protegerse, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros en nuestra armadura estamos dejando débil? Y quiero que vayamos a Efesios 6:16, y este versículo dice así, miren: sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y yo le digo en esta tarde, ¿usted conoce cuáles son los dardos que usted en esta tarde está recibiendo? Puede ser la enfermedad, puede ser el problema con un hijo, puede ser un problema económico. Yo sé que esta pandemia ha hecho que muchos pierdan su empleo, y ahorita estamos siendo oprimidos por la necesidad que existe en nuestros hogares. Y humanamente es comprensible que nos sintamos afligidos, pero el Señor en esta tarde nos dice que tomemos ese escudo de la fe y que le pidamos al Señor que sea Él el que tome el control de cada una de esas situaciones, que sea Él el que nos dé la salida para la situación que ha llegado a nuestro hogar, al hogar de un hijo, porque como madres, lo que le sucede a nuestros hijos es como que nos sucede a nosotros. Entonces, en esta tarde el Señor nos hace un llamado a que podamos tomarnos de su mano y que podamos tomar ese escudo y tengamos la fe en el Señor que vamos a salir adelante. Pero es importante que nosotros podamos ver lo que sucede a nuestro alrededor, lo que llega a nuestra vida con ojos espirituales, para poder entenderlo y no sentirnos de que Dios nos ha abandonado, sino que podamos aprender y preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito? Porque yo estoy pasando por esta situación. Y fíjense que en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa la tormenta en la que estemos ahorita, Él tiene el control. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para entender eso? Tengo que leer su palabra, tengo que buscarle en oración para que Él pueda fortalecerme y me pueda hacer comprender que Él tiene un propósito para mi vida y me pueda hacer creer por medio de la fe que Él nos va a ayudar a salir adelante. Él nos va a ayudar a poder sobreponernos de la prueba que ha llegado en nuestra vida. Como le digo, puede ser que muchos hemos perdido a un ser querido, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que sane nuestro corazón y que nos ayude a entender cuál es el propósito por el cual sucedió eso, que nos ayude a entender que si Él nos lleva a su presencia es porque Él así lo decidió, y en su soberanía nosotros no podemos cambiar lo que Él ha decidido para nuestra vida. Pero ¿cómo voy a poder sobrellevar yo esa situación, ese momento? Únicamente buscándole en oración y en la lectura de su palabra, para que nuestra fe pueda crecer y pueda comprender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Gracias a nuestra fe somos nuevas criaturas. Lo viejo queda atrás y abre la puerta para un nuevo comienzo. Como mujeres de fe hemos creído en Jesús.
que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que a través de la fe seremos vencedoras de cualquier situación que pueda venir. Las batallas que en este momento estamos viviendo son momentáneas, porque dice su palabra que todo es pasajero en este mundo, que lo único que es duradero es su palabra. Entonces, de esa manera tenemos que verlo, porque a través de cada una de esas crisis, porque a través de cada uno de esos problemas podemos reconocer que Cristo ya la venció y que Él nos dará la victoria en cada uno de los caminos que nosotros andemos. Pero cuando caminemos bajo la soberanía de su amor, bajo la soberanía de ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando leemos su palabra podemos reconocer que así como el Señor estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, Esther, Ruth, con los 12 jueces, los profetas y reyes, así también Él está con nosotras. Por eso no debemos de dudar y tenemos que tener fe, pero principalmente tenemos que buscarle a Él en oración. Tenemos que cultivar su palabra, tenemos que buscar dar esos frutos. Y en estos momentos tenemos que fortalecernos, porque nosotros también podemos ser de apoyo para aquel que en este momento está pasando una dificultad, que está pasando la enfermedad. Y créanme lo que este virus, si lo podemos llamar de una forma, tiende a ser discriminativo, porque si usted sabe que alguien tiene coronavirus, no se le quiere acercar. Y vieran que es bien difícil, porque yo lo viví ese día, creo que llegué a casa y lloré, porque un compañero se enfermó y él regresó, pero él aún no estaba bien de salud, y en ese momento fue bien difícil, porque los demás compañeros o el resto de personas se sintió amenazada, se sintió incómoda. Entonces yo digo, es difícil ver, porque es una enfermedad que siento que, además de que deteriora tanto, pero si usted no va a morir, tampoco quiere sentirse solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar a una persona en este momento que tiene coronavirus? Yo no le estoy diciendo que vaya a su casa, no, oremos. Tengamos ese momento en el que nosotros podamos orar por aquellas personas que en este momento están pasando esta enfermedad. Que el Señor tenga misericordia de sus vidas, que el Señor provea para sus necesidades, que el Señor le dé fortaleza para salir adelante, porque muchas veces, como decía la doctora, se enferma un miembro de la familia y se enferman todos. No todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Pero si nosotros aún no estamos en medio de esta tormenta, o si lo estuviésemos, crezcamos en la fe, crezcamos en la oración y tengamos ese momento especial para pedirle al Señor por aquellas personas que están en un hospital, por aquellas personas que están en sus casas. Incluso oremos por aquel que es asintomático, que no sabe que la tiene y muchas veces también está enfermando a más personas. Entonces, en ese momento de tormenta, como cristianos, el Señor nos está dando la oportunidad que nosotros le busquemos en oración, que nosotros incrementemos nuestra fe y que podamos compartirle con aquel, porque hay muchas personas que emocionalmente también se están enfermando por el mismo temor que crea esta enfermedad. Entonces yo quiero pedirle en esta noche que podamos tener un momento en el que podamos orar y decirle al Señor que aquí estamos y que vamos a buscarle en oración para que Él sea el que nos dé esa armadura de la fe y que nos ayude a ser fortaleza de otros. Y que si esa enfermedad va a llegar a mi hogar y va a llegar a mi vida, que Él nos dé la fortaleza y la protección para que podamos salir adelante.
Señor, te doy gracias por este momento. En esta tarde, Padre Santo, queremos agradecerte por aquellos que estamos con salud. Queremos también pedirte por aquellos que están pasando un momento difícil con esta enfermedad, Señor. Que seas tú quien fortalezca su corazón, que seas tú quien fortalezca su cuerpo, Padre Santo, para salir adelante. Pero también, Padre Santo, queremos pedirte que nos des esa sabiduría para poder entender cuáles son tus propósitos en nuestra vida, Señor. Que nos ayudes a crecer en esa fe, Señor, que mira lo que aún no está hecho. Esa fe de confiar en ti, que tú nos darás la victoria y nos ayudarás a salir adelante, Padre Santo. Toca el corazón, Padre Santo, de aquel que aún no te conoce. Ayúdale a entender, Padre Santo, y a reconocer ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que en esta tarde, Padre Santo, podamos reconocer ese sacrificio y podamos hacerlo valer, Padre Santo, teniendo esa fe y esa convicción, Padre Santo, que tú a tus hijos siempre nos ayudarás a salir adelante. Te pido por el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, que seas tú quien llegues a cada uno de esos hogares, Señor, y puedas proveer. Si hay pérdida de empleo, que tú proveas, Padre Santo. Que tú proveas un empleo para tus hijos. Que tú llenes cada una de esas necesidades, Señor. Esas necesidades emocionales, Señor. Esas necesidades económicas, Padre. Cúbrenos con tu sangre, Padre Santo, y acompáñanos siempre, Señor. Cántele esta hermosa alabanza y crea lo que está cantando. Viva en su corazón y tenga esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que saldremos adelante. No importa que las olas sean tan altas, no importa que la tormenta esté tan fuerte. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, la espera terminará. El Señor escuchará nuestra oración. Sé que has vencido
confiemos en el Señor. Él es fiel y Él está a nuestro lado. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia se demuestra cada día para tus hijos. Sana nuestros corazones, Padre Santo, fortalécenos. Yo sé que muchos estamos siendo atacados, Padre Santo, por diferentes situaciones en este momento, pero tú eres fiel, tú nunca nos dejas, tú siempre estás con tus brazos abiertos, Padre Santo, para recibir a tus hijos. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de los hogares de nuestra iglesia, que seas tú, Padre Santo, que fortalezcas cada hogar, que lo llenes de tu protección por cada uno de nuestros niños, Padre Santo, que tú los cubras con tu sangre divina, Padre Santo, y cada uno de los que salimos a trabajar a diario, Padre, que seas tú quien nos cubras, que tu mano, Padre Santo, siempre esté a nuestro lado, que tu protección, Señor, no nos deje jamás, y que nosotros podamos